El canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludito muy especial para todas y todos ustedes. Les saluda Byron Mejía Cardona. Una vez más con todos ustedes, saludando también a nivel nacional e internacional a la gente de San Luis. Y como siempre, variando, nosotros trayendo grandes profesionales. Ya vamos a presentar también uno de los grandes profesionales que ya estuvo con nosotros hace unos días, pero hoy vuelve y seguirá viniendo también con su grupo de colegas y amigos de su oficina, gente muy honesta, muy buena y muy sabia en el derecho. Sobre todo algo que nosotros escuchamos en las calles del común, y es decir, la abuela se murió, o el médico se descuidó, o la enfermera, o para de contar, no para sentarnos solamente a juzgar la parte médica, pero para buscar la parte objetiva, dónde se puede, dónde no se puede demandar, o qué pudo haber pasado, y se esclareció los hechos cuando muere un paciente, llamémoslo así, pero que mejor que él, y decirle a él que al doctor Jorge Araque, un gran profesional en la materia, ya estuvo con nosotros en alguna ocasión, pero hoy está de nuevo y seguirá con nosotros con la bendición. Doctor, gracias por estar con nosotros en Teleboyacá. Bueno, muy buenas tardes para ti, para todos los televidentes, nuevamente compartiendo este espacio tan importante y tan interesante, en donde podemos aprovechar al máximo los conocimientos y compartirlos con la comunidad. Bueno, doctor, en todo este tiempo de su carrera y toda la experiencia que usted tiene, vuelvo y pregunto, creo que a usted sí no le pregunté, pero ¿por qué el derecho de responsabilidad médica? ¿Por qué? La gente no le escucha derecho penal, derecho administrativo, derecho en familia. ¿De dónde nace esa idea? Y se lo estoy preguntando porque ayer alguien cuando vio el flyer me dijo, pregúntale al doctor por qué, y ahí nos está viendo él. ¿Por qué le apasionó ese derecho? Bueno, definitivamente, como lo acabas de decir, normalmente las ramas del derecho o más comunes del derecho son el penal, el civil, el comercial, familia, pero quizás la rama del derecho médico o la responsabilidad médica es una rama o un área que ha sido olvidada. Desde cualquier punto de vista que lo puedas observar, desde el punto de vista del paciente y desde el punto de vista del profesional de la salud. Quizás es una de las áreas o ramas más ausentes en los contextos de la sociedad. Y me pareció muy interesante, muy importante llegar a este campo, fortalecer y demostrar que posiblemente no siempre es la culpa por parte del profesional de la salud o tampoco por parte del paciente. Es decir, puede haber una culpa compartida
y qué bueno ayudarle a ambos campos para, digamos, desestimar ciertos señalamientos que hoy por hoy la sociedad tiene para ambas partes. Bueno, pero entonces, antes de entrar en forma, ¿hay alguna motivación en especial? ¿Te ha tocado ver en todo tu bagaje ese aprendizaje? ¿Y por qué no todos los días aprende? Porque yo digo que ustedes están en la universidad, pero la práctica, pues en la calle es donde usted entra, ¿cierto? Casos tristes o casos también injustos, porque queda claro que no estamos contra el médico o la enfermera, no, es con la objetividad. Así es. De pronto te ha tocado también que un médico o alguien que por ahí nos está viendo también de medicina, pregúntale al doctor a ver si de pronto también has tenido esa experiencia de que la familia no tenía la razón y quieren el mero hecho que se sepa que se puede demandar, que se puede hacer esto y esto, entonces la gente para eso se prepara. Es decir, has sido objetivo desde toda tu rama profesional, defender la parte objetiva. No hay nada que hacer porque el error lo cometió tal persona o lo cometió el médico. ¿Se ha sucedido también eso? Habrá que sacar la cara por ellos también. Claro, Byron, definitivamente cuando uno toma la decisión de ser un profesional del derecho es en toda la integralidad. Definitivamente la objetividad en esta profesión debe permanecer. Así como el profesional de la salud comete errores y también el paciente comete errores, digamos, lo que llamamos normalmente la culpa exclusiva de la víctima, uno debe ser muy objetivo en identificar cuáles son los roles de cada uno. Sí. Definitivamente, cuando uno logra identificar que realmente ese paciente no tiene cómo pretender demostrar una responsabilidad por parte del profesional o viceversa, es donde uno logra identificar que el objetivo de la responsabilidad profesional médica desde el punto de vista de la indemnización y la reparación para la víctima o presunta víctima se está desdibujando, y es cuando llegan esos mal llamados profesionales del derecho a crear falsas expectativas y a crear unas ideas en donde le pintan la idea de que hay dinero, se puede lograr algo por medio de las demandas, cuando realmente lo que hacen es desfalcar el sistema e ir en contra de la presunta víctima, aprovechándose de la inocencia y también de la ignorancia en el campo y así haciéndose a dineros que realmente no le corresponden. Bueno, un saludito muy especial desde ya a Uramita, uno de los municipios aquí de Antioquia, Sí. nos están viendo, y especialmente para Julie Gutiérrez, que dice que qué tema tan importante. Y hay que resaltarlo, doctor, porque cuando hablamos de lo penal, de lo familiar, de derecho en familia, para de contar, pero este es un tema que todo el mundo no maneja, porque no es que no haya más abogados, pero no todo el mundo se le apunta a este derecho. Así es. Vamos a preguntarte qué se entiende por consentimiento informado o qué es el consentimiento informado. Bueno, el consentimiento informado es ese documento que es prueba reina en un proceso de responsabilidad médica. Sí. Y es aquel documento que me permite identificar si efectivamente por parte del profesional hubo un adecuado procedimiento. En resumidas cuentas, el consentimiento informado, Byron, es una obligación del profesional de la salud, pero también es un derecho para el paciente. ¿Por qué derecho? Porque el paciente tiene, vale la redundancia, el derecho a que se le explique cuál es el procedimiento que se le va a practicar, las consecuencias, los beneficios, y que realmente sea ese procedimiento como tal el adecuado para las condiciones propias del paciente y que tenga la voluntad de decidir de manera, digamos, libre y espontánea. Bueno, hace poco vi una noticia de una dama que al parecer le dieron la vuelta no se la dieron a Antioquia porque no les dio tiempo, pero en ninguna parte la recibían. En ninguna parte la recibían y iban grabando, y fue tan grave la situación que ya cuando la recibieron en un centro asistencial, la persona murió. Cuéntale a la gente desde ese punto de vista, entonces, sucedió, porque eso fue un hecho, Sí. ¿Cómo se inicia ese proceso? Primero, se le llama a usted, se le dice, usted empieza a recopilar cómo fueron los hechos. ¿Cómo es ahí esa situación? Bueno, normalmente cuando hablamos de un proceso de responsabilidad médica o de una presunción en la falla del servicio, lo que tenemos que entender es lograr demostrar si efectivamente hubo una culpa por parte del profesional de la salud o el sistema que presta el servicio. Uno entendería de entrada, de una manera hipotética, que posiblemente sí se materialice esa culpa o esa falla en el servicio. Inicialmente lo que hay que hacer es identificar cuáles fueron las razones y los motivos por los cuales a ese paciente no se le suministró la atención, o realmente si ese centro de atención al que llegó no era el adecuado, el idóneo para atender a un paciente conforme a las características y situación en las que estaba. Entonces, digamos, habría que revisar muy bien la situación como tal, mirar de manera interna y de manera administrativa qué falló, por qué no se le prestó la atención, aunque la regla general es que frente a toda urgencia, frente
contrato de emergencia, se debe prestar el servicio independiente que el paciente tenga o no un producto de atención médica, llámese EPS, Sisbel o prepagada, pero habría que revisar de manera muy detallada cuáles fueron esas consecuencias y si efectivamente por parte de la institución o el personal de la salud, tiene como persona jurídica o persona natural, cuál fue la falla que posiblemente se pueda neutralizar. Bueno, un saludito muy especial a nuestra fundación, Unión de Voces por la Dignidad de los Privados de la Libertad, nos están viendo, y también un saludo a la gente de la Alcaldía de Medellín, ahí está en la jugada, y hay gente que me escribe por el WhatsApp y la manera como ellos desean, ¿cierto? Sí. Pero que qué tema tan importante, y lo importante, valga la redundancia, es que siempre se cuente con profesionales. Doctor, una pregunta salida del contexto porque me gusta mucho ir variando para que se haga más dinámica. Cuando ustedes estudian el derecho, toman la decisión si se especializan en determinada rama, ¿cierto? Así es. Bueno, entonces, ahí nos siguen viendo desde Uramita, ¿cómo le parece? Qué bueno. Muy bien. Yuli, mi reina, un saludito muy especial para usted, para toda su familia, y de verdad que Dios me lo siga bendiciendo. Usted se especializa en esta situación y la idea es esta, por ejemplo, tanto accidente que se ve. ¿Usted qué opina? Me dice una compañera, Dora, que te pregunte con esta situación que hoy en día no se puede mover a nadie de un accidente cuando están o en motocicleta o de vehículo o carro, lo que sea, pero hay que esperar que llegue la ambulancia. Pero han habido también denuncias del carrusel de las ambulancias. Así es. No estamos diciendo de todas las ambulancias, de los conductores, no. Pero Séptimo Día, algún día en su gran programa periodístico y Objetivo, se dio cuenta de que empiezan a llevarlos hasta más lejos, y encontraron en ciertos momentos una mafia, por decirlo así, no sé qué les darían y todo eso, pero se llevan el paciente para allá. Eso es demandable cuando se comprueba que de todas formas, a ver, está el accidente, a 3 cuadras hay un hospital, el deber ser no es llevarlo al primer centro hospitalario que lo pueda recibir. Así es. Precisamente, en una época muy extensa en Colombia se presentó el carrusel de la vida o de la emergencia de las ambulancias. ¿Qué pasaba? Ciertas instituciones o entidades prestadores de servicios de salud manejaban ciertos convenios o contratos con los prestadores de servicio de ambulancia, Sí. en donde decían que el paciente lo llevaran a cierta institución para así ganar, digamos, ciertas dádivas o ciertas retribuciones. Tristemente, eso sucedió. Hoy por hoy ha estado mucho más controlado. Yo Sí. creería que un 100% ha bajado un 10% casi por estar nulo, porque ya los entes vigilantes y reguladores han controlado mucho esto. El deber ser es que si el accidente sucede en esta locación y a 3 cuadras hay un centro de atención de salud, debe ir llevado allí como prioridad. Sí. Ya en caso de que los profesionales de la salud que estén en la institución consideren que, digamos, la situación del paciente es, digamos, mucho más grave y es remitido a un centro con una calificación mucho más alta, pues debe hacerse para, digamos, garantizar la salud o la vida del paciente. Pero lo más normal y lo más seguro es que si el paciente está en una situación muy delicada, se debe llevar al centro de atención mucho más cercano. Ya los paramédicos valorarían la situación del paciente y dirían, bueno, este paciente, digamos, no está tan delicado, tan grave, podemos llevarlo a un centro de atención con un nivel mucho más alto. Bueno. Mucho más lejos. ¿A quién quiere saludar? Vamos saludando desde ya. Me gusta como innovar y como Hernán nunca. ¿A quién quiere saludar en este momento? Bueno, vamos a saludar en este momento a Natalia Martínez, Laura Ayala y Leonardo García, grandes amigos, empresarios, personas como le gustan a ustedes, personas correctas y honorables. Qué bueno. Un saludito muy bien especial para ellos. Yo veo que usted viaja mucho, hombre. De tantos, vas a dictar clases, vas a dictar conferencias, llevas eso, este estudio, este profesionalismo lo llevas en el alma. Claro que sí, bueno, la verdad es algo que a mí me apasiona mucho. Y yo lo hablo con, digamos, con la frente en alto y digo, cuando uno realiza o hace lo que a uno le gusta, lo apasiona, uno trata de ser el mejor en eso. Hoy por hoy me gusta mucho compartir el conocimiento. No soy de cosa con el conocimiento, me gusta compartir el conocimiento a personas que lo necesitan y que de una u otra forma también quieran adoptar esta hermosa profesión. Entonces, como usted bien lo decía, he viajado a varias ciudades a nivel nacional, con universidades, a las facultades de medicina, de capacitación, en todo lo que tiene con responsabilidad médica. Bueno, aquí me salgo del contexto porque también un saludito muy especial a la gente privada de la libertad y a los nuevos familiares que nos están monitoreando por el WhatsApp. Doctor, yo he tenido siempre una preocupación, pero al mismo tiempo digo, por ejemplo, hasta el año anterior, la cárcel del Pedregal, y tiene que ver con los médicos,
que hubiesen en unos momentos 3.500 personas detenidas, contando los patios de las mujeres y los patios de los hombres y el LGTBIQ+. 2 médicos para 3.500 personas. La gente en las cárceles está muriendo por falta de atención médica. Un presupuesto que ya los colombianos lo hemos consignado. Lo dirige la USPEC. Esto es con conocimiento de causa. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los escándalos y las personas que fueron muriendo por ese virus y por una desnutrición tan grande en una de las cárceles aquí en Antioquia, para reservar el nombre? Las familias ahí mismo, hubo abogados que les dijeron, nosotros vamos a representarlos. Eso prospera. Pero a ver, en todo caso hay que revisarlo en concreto y en general. De entrada uno podría decir que puede haber una posible o un porcentaje en que prospere este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque desde el momento en que esa persona es retenida y privada por la libertad y expuesta en cuidado, y digo cuidado y lo requiero resaltar, del INPEC, es el INPEC quien tiene que garantizar en representación del Estado el bienestar y la salud de la persona que está en este momento privada de la libertad. Por ende, la persona cuando entra al centro penitenciario debe garantizarle la salud y la seguridad y la protección. Entonces uno diría que de entrada, si esa persona, digamos, sufrió un padecimiento o una patología a causa de ser recluido, pues tendría que ser el Estado el reparador y el reconocedor del daño sufrido por parte tanto de la víctima como de los familiares. Pues yo le digo, y con todo el respeto, eso lo he sostenido yo. Después de que se priva la libertad, está bajo la responsabilidad del Estado, en este caso los custodios, que son el INPEC, que soy consciente y no soy el abogado del INPEC, pero soy testigo de que no hay ni personal, no hay nada, y eso no es culpa del privado de la libertad. Esos son los dineros que los distribuyen de tal manera, pero tienen el deber ser de velar por la salud de ellos. Entonces creo que en esos casos es de análisis, de acuerdo, para no hablar más de allá, pero se sobreentiende que después de estar privado de la libertad no ha perdido esos derechos, ¿cierto? Ya regresamos en Convivencia Ciudadana, amigas y amigos, para que usted siga instruyéndose como lo estoy haciendo yo con el doctor Araque, así le decimos ya también cariñosamente a nuestro gran amigo, que estudió una de las modalidades más importantes que tiene el país y el mundo. Ya regresamos. En Teleboyacá nos ponemos a la vanguardia de las tecnologías. Por esta razón, nos encontramos realizando una actualización de canales donde se agregará nuevo contenido. Al terminar esta actualización, usted deberá sintonizar de nuevo los canales desde su televisor. Si tienes duda de cómo realizar este procedimiento, te puedes comunicar al 604-322-0188 o al 317-441-3667. Sígalo para esta 1.000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2.000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Robar señal de cable tiene consecuencias. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más.
amigas y amigos, continuamos en Convivencia Ciudadana, aquí incluso en el CED, hablando con el doctor Araque, un hombre especialista en todo este tema de responsabilidad, y es muy claro en decir, no solamente decir que es el médico, también decirle a la gente de una manera honesta, no cabe de pronto, no da mérito para una demanda, o cuando la da, porque también se ha presentado. Doctor, entonces, a ver, cuando los pacientes, como hace poquito me tocó a alguien que lo acompañamos mucho rato, los médicos me llamó mucho la atención, eso hace 20 días, 25. Hablaron con la familia, me pareció muy bonito lo que el médico dijo, nosotros médicamente ya hemos hecho todo. Si ustedes creen en Dios, pues como nosotros también, dijo el médico ahí en la sala, ya la dimos toda, pero no vemos más nada que hacer. No estamos diciendo que lo vamos a desconectar, ustedes son los que mandan. Y ese médico fue muy humano, me acordaba de sus charlas y de lo que nos has enseñado. Él dijo, a mí no me está estorbando, simplemente ustedes tomarán la decisión. Pero él no, es que ya hicimos todo. Así es. Precisamente la persona falleció. La familia en esa tristeza, pero quedó tranquila con la honestidad del médico. Por eso estamos haciendo algo muy profesional, doctor, que no es tampoco entrar a decir que todos los médicos, todas las enfermeras, que si el que tenga la responsabilidad, que la asuma. ¿Cierto? Correcto. Pero no somos enemigos, antes por el contrario, un saludo muy especial a los médicos, a las médicas, a todo el personal de salud. Que Dios los bendiga. En la pandemia, a usted como especialista, ¿cómo manejó esa situación? Porque el decir en Colombia era que estaban dejando morir la gente, y eso lo dijeron así. ¿Pero quién? La gente de la calle. Para vender los cuerpos. Doctor, ¿ahí cómo le tocó a usted analizar esos casos? Danos un concepto acerca de esto, de que porque la gente está vendiendo, por eso lo están matando. Pero bueno, realmente en la pandemia que pasó hace poco, la del COVID-19, surgieron muchos comentarios y se presentaron muchas incertidumbres. Quizás la mayoría de las cantidades era para generar un temor en la población. Realmente yo soy un testigo de que el profesional de la salud, el gremio de la salud, fue un gremio totalmente entregado en la pandemia. Hay una realidad, y es que Colombia no estaba preparado para la pandemia que sufrimos. Sí. Pero si alguien se puso, como se dice popularmente, la camiseta, fue el profesional de la salud. Personas que arriesgaron su vida para atender a las personas que se encontraban en camas UCI con el riesgo de contagiarse y morir. Sin embargo, se ponían la camiseta e iban a auxiliar a este tipo de personas y de pacientes. Normalmente, el comentario era que mataban a las personas, cobraban los seguros, que era un comercio, digamos, totalmente estructurado. Yo hoy por hoy te puedo dar fe, Byron, de que realmente el profesional de la salud en ese momento de la atención por pandemia entregó todos sus conocimientos, toda su pasión y todo su esfuerzo para, digamos, lograr salvar la vida de aquellos que era posible hacerlo. En los que definitivamente no era posible, cada uno de estos profesionales de la salud lloraron y sufrieron y padecieron, digamos, la tristeza de haber perdido un paciente. Así es. Incluso rechacé el 100% que las enfermeras tenían ya que llevar el uniforme en una bolsita. Eso me volvió a mí, no, mejor dicho, me indispuso totalmente un personal que uno ve que gracias a Dios a ellos han salvado muchas vidas. Totalmente. Vamos a hablar cuáles son los requerimientos básicos y necesarios para que sea válido el consentimiento informado, pero vamos a empezar así. ¿Qué es el consentimiento informado? Bueno, el consentimiento informado es ese documento que se debe socializar al paciente para que sepa a ciencia cierta cuál es el procedimiento que se va a practicar, a causa de que se va a practicar el procedimiento, cuáles son los beneficios que ese procedimiento trae a la salud del paciente y cuáles son esos riesgos propios del paciente, que pueden ser los riesgos previsibles o los riesgos inherentes, y que el paciente al fin y al cabo tiene la voluntad libre, sin presión, de tomar la decisión si acepta el procedimiento con todas las consecuencias y los riesgos que trae el mismo, o si definitivamente declina de practicarse el procedimiento. Es decir, el consentimiento informado es ese derecho que mucho tiempo hacia atrás el paciente no tenía y que hoy por hoy lo tienen. Es decir, hoy por hoy el paciente tiene voz y voto frente a su dignidad y su salud. Muy bien.
Si es el paciente que se pueda comprobar, que tiene todos sus sentidos, y él dice, soy yo el que estoy tomando la decisión por encima de la familia, ¿ahí qué? Mira, a ver, definitivamente, cuando hablamos de consentimiento informado, bien lo decíamos, que es la forma libre y espontánea de que la persona tome la decisión de que se practique el procedimiento o no se practique el procedimiento. Cuando tú me hables de que ese paciente tome la decisión, creo que te estás refiriendo a posiblemente una eutanasia o posiblemente algún otro procedimiento que vaya en contra de la salud del paciente o el bienestar. Sí. Normalmente la ley 23 del 81 que rige el actuar ético del profesional de la salud está regulado por el decreto 3380 del mismo año y dice que siempre el paciente tiene que tomar la decisión de que se practique o no se practique el procedimiento, pero hay algunas consecuencias o algunos momentos en los cuales quizás esos riesgos no se pueden comunicar o no es fácil de comunicarlo cuando posiblemente el paciente no tiene la capacidad de raciocinio intelectual para entenderlo o analizarlo, cuando hay ausencia de algún acompañante o cuando definitivamente la urgencia sea tan vital que no hay espera y no hay lugar a que el paciente decida por su futuro. En esos casos, el profesional de la salud de manera autónoma e independiente podrá tomar la decisión frente a la salud e integridad de ese paciente. Sin embargo, esto debe depositarse en la historia clínica. Es muy importante esto. Ahora bien, si el paciente está totalmente lúcido y es el que toma su decisión de manera voluntaria y libre de que se practique el procedimiento, independiente de la decisión y voluntad de los familiares, se debe respetar la voluntad del paciente. Así es. ¿Cuáles son los elementos del consentimiento informado? Bueno, los elementos varios del consentimiento informado son la libertad de decisión y, ojo a esto, la cantidad suficiente de información y la calidad suficiente de información. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, Byron, y es que no es posible que al paciente se le entregue un documento, un papel, y le digan firme allí cuando realmente no le están explicando nada de lo que se va a practicar. O tampoco es posible que al paciente se hable en términos tan técnicos que el paciente ni siquiera entienda lo que se le está diciendo y él tome la decisión. Por ejemplo, una cosa es decir, usted con el procedimiento que se va a realizar puede tener episodios y momentos o síntomas adversos de rinorrea, a decir, va a tener abundante flujo nasal o va a sufrir de cefalea. Es más fácil decirle, va a tener dolor de cabeza. Entonces es muy importante que por parte del profesional de la salud se maneje cierta técnica y cierto lenguaje que sea fácil y entendible para el paciente y al fin y al cabo él toma la decisión porque le quedaron claras cada una de las condiciones del procedimiento. Bueno, otra cuestión acerca de los hospitales, porque tenemos que meternos es donde vamos, consultamos y todo esto, ¿cierto? Entonces, preguntan por acá, ¿qué se debe hacer cuando definitivamente está en la obligación o no un hospital en recibir al paciente, que sea así, sea prestarle los primeros auxilios? ¿Por qué le cierran la puerta? Eso se ve mucho. Es que lo que acaban de mostrar en las noticias hace poco, esa muchacha murió, no la recibían, no la recibían. La pregunta de nosotros es, ¿cómo hacemos para que definitivamente lo tienen que atender? ¿O es que hay exclusividad? Queda claro, usted que es especialista en esto. Llega un paciente del común y corriente como nosotros, porque se sobreentiende, me van a disculpar la sinceridad, y yo voy a hablar muy sinceramente. En el Congreso de la República un senador le dio un infarto. Lo cogieron y, mejor dicho, ya le tenían abierto el hospital. Pero la persona que no tiene un peso, la persona que está con el CISBEN o que tiene alguna cuestión, ¿qué problema? Es el carrusel que le dan. A ese congresista le dio el infarto, pues de malas que le dio y ojalá se hubiera recuperado. Pero a ese lo cargaron, lo llevaron y ya los hospitales tenían la puerta abierta por ser congresista. ¿Qué quiero yo decir? El común y corriente de nosotros. No lo atendemos. Llévelo a tal parte, llévelo a tal parte. Una urgencia no es una urgencia. Efectivamente, bueno, una urgencia es una urgencia. Nuestra Carta Magna del 91, nuestra Constitución, está fundamentada en un Estado social de derecho. Sí. Y está consagrado en ella el derecho fundamental a la salud y a la vida. Sí. No se le puede negar a ningún ciudadano colombiano la atención médica. Si una persona va a un centro de atención de salud con una urgencia vital, debe ser inmediatamente atendido por el personal de la salud, salvo que el paciente vaya a consulta y por algún motivo la institución no tenga convenios o contratos con la EPS, IPS, CISBEN, es distinto. Pero si el paciente va a un centro de atención médico con una urgencia totalmente vital, debe ser atendido.
en garantizar el derecho a la salud. Lo que pasa, Byron, y con todo respeto, es que muchas veces el personal que ponen en la entrada de la institución, que no tiene que ver nada con el servicio de la salud, la seguridad, dice, no, usted está bien, usted no necesita una urgencia y la persona muriéndose ahí. Realmente, desde la entrada, desde la parte institucional, administrativa y talento de salud, debe haber una formación de capacitación. A mí me pasó en mi EPS que me iba a hacer el triaje del guarda de seguridad. Yo me entré y me acosté para una camilla. Hace mucho tiempo, pero me entré. ¿Por qué? Porque es que ellos no son las personas facultadas para ello. Correcto. Está bien que se ejerza un orden, que para eso es cierto, pero yo diría que definitivamente tenemos que apropiarnos más de sin violencia. Eso sí, sin violencia. Así es. Porque no es llegando como han mostrado por televisión o hemos visto algunos momentos donde tiran a agredir al médico o a la enfermera. La violencia, quien engendre, las vías de hechos que se llaman, ¿cierto? Pero llamémoslo de una vez coloquialmente, violencia ya va perdiendo 30-0, como decimos los jóvenes, yo no sé ustedes. Así es. Pero entonces es esto, doctor. ¿Cuándo o en qué época surgió la implementación de consentimiento informado? ¿Siempre ha existido? Bueno, mira, realmente el consentimiento informado surge por allá después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945-47. Antes, el paciente no tenía voz ni voto. Después de las atrocidades de los nazis, de los experimentos y de la forma en que iban en contra de la dignidad humana, empezaron a hablar de bioética, empezaron a hablar de los derechos del paciente. Sí. Digamos que esa relación de paternidad o ese fenómeno de paternidad que había con la medicina empezó a desaparecer y la relación vertical que había médico-paciente empezó a nivelarse y empezó a volverse horizontal. Ya por hoy el paciente tiene derecho a tomar decisiones, tiene derecho a saber que es dueño de su dignidad, de su integridad, de su salud y de su vida. Entonces, al día de hoy, después de, vuelvo y te repito, de 1945-47, después de la Segunda Guerra Mundial, ya empezó a tener voz y voto el paciente y empezó a decidirse y a respetarse la voluntad del mismo. Es decir, usted tiene derecho a saber cuál es el procedimiento que se va a practicar, las consecuencias, los beneficios y decidir en últimas si se practica el procedimiento, si no se lo practica y si no se lo practica, cuáles son las consecuencias. Así es. Bueno, un saludito muy especial del canal de San Luis. Por aquí tenemos una de las alcaldesas de San Luis Cívica y está con nosotros en la parte técnica. Ahorita le cuento quién es. Ok, perfecto. Y un saludito muy especial de Sebastián Ramírez Echeverri. Dice, como siempre, conectado con el mejor programa. Primero, excelente. Primero que todo, felicitar a la excelente persona y maravilloso profesional y mi gran amigo, el doctor Jorge Andrés Araque. Saludos, amigo Byron Mejía Cardona. Feliz todo el equipo de Teleboyacá. Les manda un saludo a todos los de Teleboyacá. Un saludo muy especial para Sebastián, gran amigo y gran profesional. Gran profesional, gran caballero, ¿cierto? Diga usted ahí, por ejemplo, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Dígalo usted. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. No se muevan, esto es Convivencia Ciudadana. En Teleboyacá nos ponemos a la vanguardia de las tecnologías. Por esta razón, nos encontramos realizando una actualización de canales donde se agregará nuevo contenido. Al terminar esta actualización, usted deberá sintonizar de nuevo los canales desde su televisor. Si tienes duda de cómo realizar este procedimiento, te puedes comunicar al 604-322-0188 o al 317-441-3667. Sígalo por ahí con el pasito hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. El canal de tu comunidad. Teleboyacá es más.
señal de café tiene consecuencias. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Bueno amigos y amigas, aquí aprendiendo bastante, por eso gracias a Dios uno va adquiriendo conocimiento, uno la gente en la calle le dice, uy, qué abogado tan bueno, pues no, yo no soy abogado, yo me reúno con los abogados que me enseñan. Y así también quintuplico porque me mantengo es con el pueblo, el que va al centro de salud, al que va a determinados hospitales y yo le digo, oigas que eso no es así porque el doctor nos dijo y nos contó esto, porque también la gente, uno a veces por desconocimiento, no llamemos ignorancia, para mí ignorante es el que gana unas elecciones y ya cambia con todo el mundo. Ignorante es el que humilla a otro con comida. Eso es un ignorante que no sabe cuándo le va a cambiar la vida. Esto, lo que yo quiero llamar al pueblo de nosotros es por desconocimiento de las normas, ¿cierto? Y la gente a veces grita, te voy a demandar, y bueno, y después, y la tía era la abogada del que iba a demandar. Cuéntanos una historia que llamó mucho la atención hace poco, qué fue lo que pasó, y vamos a reservar el nombre del profesional precisamente, y de la institución, pero ¿qué fue lo que pasó con la atención de un menor, de un niño? Bueno, definitivamente cuando hablamos de responsabilidad médica, debemos tener claro y es que las obligaciones del médico son obligaciones de medio más no resultados. Sí. Sin embargo, cuando hablamos de responsabilidad médica, hablamos de una posición de garante y un deber objetivo de cuidado. Se presentó en una clínica muy reconocida a nivel nacional, llegó un paciente menor de edad, tenía 11 años, con un cuadro de 15 días de evolución. Ese paciente presentaba daño de estómago, diarrea, náuseas, vómito. El profesional en su momento que lo recibe y recepciona al paciente es un pediatra especialista, dice que definitivamente es una gastroenteritis, lo devuelve para la casa, a tratamiento en la casa, el paciente regresa a los 2 días con condiciones iguales a las anteriores o quizás más graves, sí. Nuevamente lo remiten para la casa, dicen que no hay ninguna dificultad o algo distinto a la gastroenteritis que anteriormente le habían pronosticado o diagnosticado. Y por tercera vez nuevamente llega el paciente, se dan cuenta que realmente lo que tiene el paciente es una diabetes tipo 2. Sí. Es demasiado tarde la atención frente al paciente y el paciente fallece. Este profesional de la salud, pediatra especialista, es condenado por homicidio culposo. Entonces, ¿qué pasa acá? Realmente es muy delicado cuando el profesional de la salud falta a los deberes. Cuando hay un deber de objetivo de cuidado y hay una posición de garante, usted tiene que hacerlo hasta lo imposible para buscar cuál es esa causa que está generando el sinsabor o el malestar al paciente. Definitivamente el paciente falleció y el profesional de la salud se logró evidenciar que faltó a muchas, digamos, situaciones y protocolos propios de atención médica, lo que son los protocolos, las guías científicas, también lo que llamamos la reconsulta y la orden de laboratorios médicos o de exámenes médicos. Entonces, digamos, se logra identificar pues, que falló allí el paciente en muchas circunstancias. Esto es con qué objetivo, demostrar que efectivamente, si bien es vulnerable el paciente, también el profesional de la salud puede ser vulnerado en la desarrollo de la actividad médica. Muy bien. Yo le voy a nombrar a una persona aquí, usted me dice si la conoce o no, ¿cierto? Ricardo Araque. Ricardo Araque, claro que sí. Sí. Pero no puede ser quién es. Ricardo Araque es mi papá. Bueno, ¿cómo le parece? Por eso le digo. También ahí muy conectado con Convivencia Ciudadana. Un saludo muy especial para usted, don Ricardo. Hombre, tiene un excelente hijo, un caballero y todo, pero por eso le iba a preguntar a ver si de pronto era que si lo conocía o no. Y dice él, Ricardo León Araque está viendo, ¿cierto? El programa. Y dice que qué programa tan bueno, que esos son los programas que se deben de ver. Dice, programa excelente. Esto es lo que se debe de ver, dice don Ricardo. Listo. Bueno, en materia de todas estas investigaciones que has hecho, me imagino que todas las personas te hacen consultas. ¿Dónde estás ubicado? ¿Con quiénes trabajas? Estamos ubicados en el barrio del Poblado, sector Santa María de Los Ángeles, y nos pueden ubicar en el número 300-692-9666, repito, 300-692-9666, o en nuestra página web www.praxisasesoriadefensa.com.
Listo, este programa queda grabado para el Facebook, o sea que la gente puede estar disfrutando. Yo a veces llego en mi cama, pongo a ver qué fue lo que dijimos, cómo lo dijimos y a ver cómo vamos mejorando. ¿Usted cree en los abuelos? Me va a salir un momentico de ahí. Sí, lo de la mesa. Tenemos unas amigas y unos amigos que se metieron debajo de la mesa para conseguir pareja. ¿Usted cree en eso? ¿O lo va a hacer? No, eso definitivamente ahí está como raro meterse debajo de la mesa para conseguir pareja. Eso no ¿Cierto? Sí, eso no. Bueno, por aquí nos ganó unas sonrisitas de algunas que están mostrando en el WhatsApp que se metió a la mesa y le digo que todavía no. Bueno, para darle como un respiro a la situación, también te quiero preguntar, ¿qué consecuencias trae omitir el consentimiento informado por parte del profesional de la salud? Es decir, no se le comparta el consentimiento al paciente. O sea, es decir, lo toma el profesional en la salud, pero no tiene en cuenta al paciente. Mira, definitivamente es muy delicado que no se socialice el consentimiento informado al paciente antes del procedimiento. Materializa automáticamente una falla del servicio. ¿Y qué quiere decir esto? Que surge ese daño moral autónomo. Es decir, de entrada, el profesional de la salud ya es responsable por las falencias, dificultades, adversidades y daños sufridos por el paciente. Y podría decir el profesional de la salud, venga, pero es que ese daño o ese riesgo que sufre el paciente es propio del procedimiento, sí. Pero si usted hubiera tenido la delicadeza de informarle al paciente antes de realizar el procedimiento, él hubiera tomado la decisión de aceptar los riesgos propios del procedimiento, efectivamente renunciar al procedimiento con también las consecuencias que trae el mismo. Pero de entrada, no socializar el consentimiento informado genera daño en el servicio y automáticamente se declara responsable el profesional de la salud. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de riesgo? ¿Cómo así que riesgo previsto y riesgo inherente? Mira, cuando hablamos de responsabilidad médica, Byron, hablamos de dos tipos de riesgos, el previsto, previsible y el riesgo inherente. Digamos que ese riesgo previsible o previsto es aquel riesgo que sabemos que sí o sí va a suceder. Por ejemplo, una infección nosocomial, lo que llamamos infección prehospitalaria. Sabemos que es algo que va a suceder, pero no es una obligación del paciente asumir esa carga. Y el riesgo inherente es aquel riesgo que es propio del procedimiento médico. Por ejemplo, que te hagan un procedimiento médico y que a causa de ese procedimiento médico hay una secuela de dolores constantes de cabeza o una dificultad renal. Esos son son riesgos inherentes, es decir, que son propios del procedimiento. Quiere decir que hay un porcentaje muy elevado que se presente o que efectivamente si el riesgo no se materializa, no quiere decir que, digamos, no sea adoptado por el procedimiento, simplemente que todo organismo es muy distinto y reacciona de forma distinta, pero el riesgo inherente es aquel riesgo propio del procedimiento. ¿Cuál es la normativa o precepto que regula o contempla precisamente ese consentimiento informado? Y hagamos otra vez la aclaración. Consentimiento es de ambas partes, que es el deber ser, primero del médico, me imagino, ¿cierto? Sí. Porque me imagino que el paciente no dice, ve, llamemos al médico para que me quite la vida, para que me quite respirar. No, el médico, de acuerdo como va llevando, digamos, la ficha de la salud de la persona, ellos van anotando, ¿cierto? La historia clínica. Él puede citar a una junta, hacer todo paso por paso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se habla y cuál es la norma que dice precisamente acerca de eso? Bueno, el consentimiento informado, como lo decíamos anteriormente, es ese documento donde va totalmente explícito y detallado el procedimiento a realizar, las consecuencias, los beneficios y la oportunidad del procedimiento. Y que debe ser socializado al paciente para que él tome la decisión de manera libre y voluntaria si efectivamente se va a realizar ese procedimiento. La norma que regula el consentimiento informado de manera detallada no existe. Tenemos como precepto la ley 23 del 81, que es la que regula el actuar médico. Y en ese artículo 15 habla que el profesional de la salud no pondrá en riesgos injustificados al paciente y que debe informarle de manera anticipada todo procedimiento a practicar. Ese artículo 15 de la ley 23 del 81 se entendería como el precepto normativo y guía frente al consentimiento informado. Bueno, incluso yo diría que también con todo el cariño, con todo el respeto, en esto se juega mucho la parte afectiva, ¿cierto, doctor? Entonces, al jugarse la parte afectiva, es decir, decir que las emociones, la tristeza, porque son
nuestros familiares, se toma muchas veces desde lo emocional a acusar rápidamente. Sabemos que dentro de la medicina pues hemos dado con algunos galenos, es que se llaman, y con auxiliares o profesionales como enfermeras, groseras, pero eso ha mermado mucho. Ha mermado mucho porque le voy a ser muy sincero. Cuando uno era un niño, a uno le contaba a la mamá que las enfermeras eran muy groseras en el tiempo. ¿Que quién te mandó a tener hijos? No, hoy en día mucha gente con carisma en la medicina, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es esa. Juega mucho el papel emocional y sentimental cuando nosotros decimos lo dejaron morir. Es que claro, es que esto y lo otro, pero en esa parte emocional hay que respetar en esos momentos, ¿cierto? Lo digo porque hace poco pasé por un hospital y iba yo por la acera, reservando el hospital, y estaba una gente gritando. Yo dije, alguien se les murió. Y fue que avaliada a la persona, al momento estaban ellos diciendo, y la tomaron contra los médicos. Hay momentos donde ya no se puede hacer nada por la vida, ¿cierto? Entonces, lo que quiero es preguntarle a usted, dentro del derecho y toda esa formación que tiene, se juega mucho la parte emocional. Uno tiene que guardar silencio en los momentos cuando acusan al médico de la parte de enfermería. Mira, yo estoy totalmente seguro y soy convencido que ningún profesional de la salud se mató tanto tiempo estudiando en una universidad pretendiendo y teniendo la intención de generarle daño a alguien. Sí. Ellos siempre se forman de manera disciplinada y constante, porque es una profesión como el derecho que nunca uno termina de estudiar para prestar un buen servicio. ¿Quién más que el profesional de la salud que siente esa afectación y esa tristeza cuando un paciente al cual le luchó tanto fallece? Definitivamente lo dice Byron. No muchas veces está en manos del profesional de la salud. Hay, digamos, efectos y consecuencias totalmente ajenas al profesional de la salud que impiden que o el paciente se recupere o definitivamente que falle y cause la muerte. Bueno, ya que vamos a unos mensajes institucionales, me siento muy feliz y lo felicito públicamente por ese conocimiento que tiene y cómo lo sabes explicar. Porque aquí hemos hablado de consentimiento, pero es la palabra clave de la entrevista de hoy. Si lo dijo, si no lo dijo, de qué manera lo dijo, y estar siempre ellos llevan la historia clínica que está presentando para evitar inconvenientes, ¿cierto? Ya regresamos en Convivencia Ciudadana. En Teleboyacá nos ponemos a la vanguardia de las tecnologías. Por esta razón, nos encontramos realizando una actualización de canales donde se agregará nuevo contenido. Al terminar esta actualización, usted deberá sintonizar de nuevo los canales desde su televisor. Si tienes duda de cómo realizar este procedimiento, te puedes comunicar al 604-322-0188 o al 317-441-3667. Sígame para esto 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. El canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Robar señal de cable tiene consecuencias. El canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Continuamos con Convivencia Ciudadana
Aquí lo que nos vamos a graduar con nuestro personal técnico y todo es de médicos, que no seamos médicos, pero que ya sabemos decirle a alguien, mucho cuidado con la responsabilidad. También estos mensajes de convivencia ciudadana, doctor, para darle un respirito al programa. Este programa lo tengo acá 8, voy para 9 años, acá en Teleboyacá, lo vengo de otros canales, y tiene un nombre muy bonito, convivencia, convivencia ciudadana. La convivencia es una palabra que llama al diálogo. Aprendamos a convivir. ¿Y a qué voy? Se habla mucho y hace poco vamos a reservar el barrio, porque eso hasta hace poco salió, mejor dicho, a la luz pública, las cirugías plásticas. Y es la irresponsabilidad que tiene tanto quien dice que sabe de ello, como el que se lo hace hacer, o ellas o ellos, ¿cierto? Ahí, cuando acaba de salir la noticia de la dama que murió aquí en la ciudad de Medellín, que incluso la dejaron morir, ¿qué responsabilidad hay ahí? El profesional como tal que tiene su tarjeta y que es el que dice muy frecuentemente a los medios, si usted se va a hacer una cirugía, consulte con profesionales. ¿Ahí qué pasaría la responsabilidad de quién? Ya como persona natural. Bueno, en este caso, Byron, en el tema y en el caso concreto que nos pones, efectivamente, ¿qué pasó ahí? Quien está practicando el procedimiento de cirugía estética o reconstructiva no era un profesional idóneo especialista en el área. Sí. Por lo tanto, ahí podríamos hablar de un dolo y efectivamente esa persona tenía que responder por un homicidio, incluso en la modalidad dolosa, toda vez que realizó un procedimiento médico sin tener la idoneidad, experticia o conocimiento frente a la materia. Y es que en temas de cirugía plástica y estética se ha estigmatizado mucho la especialidad. Y uno ve todos los días que hay personas que fallecen a todos estos procedimientos. Realmente es culpa en su mayoría del paciente por hacerse procedimientos estéticos con profesionales que no son especialistas en la materia o en lo que llamamos clínicas de garaje. Que vamos incluso a ser ya más directos todavía. Ya pues no vamos a decir que es que no, antes la fiscalía empieza a investigar, ¿cierto? Pero en un caso de esos ya hay una responsabilidad de quien se la hizo hacer, hay una responsabilidad. No es que el otro vayan a eludir, ya se va de una materia personalizada, me imagino, porque no pertenece a ninguna institución. Entonces, para poder separar la responsabilidad médica dentro de un hospital o los centros autorizados que tienen sus licencias y todo, ¿cierto? Que las personas que dicen, venga, yo le saco la grasita, y la grasita terminó en el cementerio. Delicadísimo esa situación, ¿cierto? Me gusta mucho este tema porque a usted le veo acá muy bien. Hablamos todo del consentimiento. Consentimiento. ¿Con qué anterioridad se debe comunicar el consentimiento informado por parte del médico al paciente? ¿O con qué anterioridad debe conocer el paciente dicho consentimiento y las recomendaciones? Hoy lo hospitalizan y hay que dejarlo hospitalizado. Desde que entra hay que empezarle a leer sus recomendaciones, ¿o qué? A ver, normalmente, como hablábamos anteriormente, que la ley 23 del 81, el artículo 15, que contempla el consentimiento informado, dice que debe informarse de manera anticipada a todo procedimiento. Y de manera anticipada, lo recomendable es que sea 24 horas antes del procedimiento. El profesional de la salud podría decir, yo le puedo notificar un minuto antes de entrar al quirófano, y está válido, y es antes del procedimiento. Yo te pregunto, Byron, ¿el paciente en qué mejores condiciones está para tomar decisiones y razonar? ¿Un minuto antes de entrar al procedimiento o 24 horas antes? No, es que... un minuto antes, pero no me va a ir un minuto antes, está nervioso, preocupado, está asustado, no va a tener la capacidad de razonar bien. Entonces, lo recomendable es que sea 24 horas antes o 12 horas antes, ya que los procedimientos son programados y tranquilamente se le puede programar al paciente la asociación del procedimiento. Y es que ahí sí va a actuar como ciudadano. Usted a ver, para que usted me tome, por ejemplo, este concepto, pues que en un minuto ya va a morir, porque es que un minuto ya no tiene derecho a hablar. O sea, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a sustentar? Para eso son las 24 horas, mínimo las 12, que se tome un consentimiento verdadero. Entonces es bueno que me lees ahí ante las cámaras en la recomendación a todas las familias. No se les olvide el consentimiento informado. Es que es así, ¿cierto? ¿Qué es el consentimiento informado a nivel general? Bueno, el consentimiento informado es aquel derecho que tiene el paciente de ser informado, a la redundancia, sobre el procedimiento que se va a practicar, las consecuencias, los riesgos, los beneficios y la idoneidad tanto del profesional de la salud que va a practicar el procedimiento como la idoneidad del procedimiento que se va a practicar.
que realmente ese procedimiento sea la única solución a los males o dificultades que el paciente esté padeciendo en el momento. Es muy importante que ese consentimiento informado sea comunicado por el profesional de la salud idóneo, especialista en la materia. Está mal visto que quien comunique y explique y socialice el consentimiento informado sea un profesional totalmente distinto al área de la especialidad que se le va a practicar, o incluso se debe mucho a ello. Por ejemplo, quien socializa el consentimiento informado es la secretaria del médico o el auxiliar de enfermería. Por Dios, en un procedimiento de cardiología, de urología, cuando es una especialidad tan compleja, realmente esa secretaria y realmente esa auxiliar de enfermería tienen los conocimientos necesarios y especialistas para poder, digamos, resolver todas las cosas que se presenta el paciente. Yo diría que no. Es sí o sí siempre quien socialice el consentimiento informado debe ser un profesional de la salud totalmente idóneo y especialista en la materia. Bueno, y vamos incluso ahondando, si no se realiza ese consentimiento, o no se regula, no se contempla ese consentimiento informado, ¿qué puede pasar? Eso tiene que quedar por escrito. Claro, el consentimiento informado debe ser por escrito y debe plasmar tanto la firma del profesional que va a practicar el procedimiento como el paciente al cual se le va a someter. Con la firma, él está de manera taxativa o de manera expresa aceptando las consecuencias, beneficios, riesgos y demás ítems propios del procedimiento. Y en caso de que no se haga la dicho anteriormente, automáticamente se materializa una falla en el servicio, generando responsabilidad por parte del profesional de la salud y materializando riesgos como el daño moral autónomo. Bueno, doctor Jorge Araque, decirle a usted, pues todavía nos quedan unos poquitos minutos. ¿Te apasiona este tema, no? Bastante. Se han visto que la gente, pues, porque esto es algo educativo, que la gente no puede decir es que no, se dice ellos coloquialmente parar bolas, nosotros prestar atención, pero en Antioquia hemos dicho mucho parar bolas, no es que no lo paran bolas a uno, allá se encierran y esto y lo otro, no. También existe en primera instancia las personerías, las he visto llegar a los hospitales, para ellos preguntar, y he visto un saludo muy especial a la gente de la personería de Medellín, de Bello, de Itagüí, porque he estado presente en algunas ocasiones, y ellos ya también sí ven la necesidad ellos son abogados, pero ellos también respetan mucho el lineamiento o le dicen a la familia, pues nosotros somos la personería, pero también vamos a decirles que si reúnan documentación o lo que esté por escrito, que nosotros los orientamos, pero ya ustedes tienen que contratar un abogado en caso tal de. Así es. ¿Cierto? Efectivamente, las personerías cumplen un papel muy importante y están conformadas por profesionales muy capacitados. La personería es esa voz de quien no tiene voz en su momento. Y definitivamente aquella persona que no tiene las capacidades económicas o financieras para contratar un abogado contractualista, la personería cumple un papel muy importante y muy primordial y ayuda y guía a las personas que necesitan de una representación en caso concreto. Danos unos 5 tips a la gente, como llamamos coloquialmente a lo coquito. Por una parte, felicitarlo también porque hablas de una manera muy profesional, pero entendible. ¿Sí? No como el médico, que también, ya incluso los médicos son muy bacanos, digo yo así. Y un saludo especial a uno de los médicos que ya estoy preparando unas felicitaciones. Una excelente atención en la EPS. Yo casi no visito un médico, pero me vi en un accidente y se puso la camisa 10. Mejor dicho, ese hombre decía, es que para eso estoy acá. Esos profesionales todavía se ven. Entonces, unos 5 tips en caso tal de que le hospitalicen a un familiar, bajo las circunstancias que sea, que tengan en cuenta las personas que nos están viendo. Bueno, uno de los temas importantes cuando tenga un familiar, una persona que esté en un centro de atención médica, primero, lograr identificar la idoneidad del centro de atención médica, que sea un centro de atención médica que efectivamente tenga la logística, los medios, tanto científicos, técnicos como humanos, para garantizar una buena atención. Segundo, que aquel profesional de la salud que esté prestando servicios sea el profesional de la salud totalmente idóneo, que tenga la especialidad para el caso concreto. Sí. Normalmente el médico general es aquel médico que hace el filtro y con base, digamos, a las regulaciones, a los protocolos científicos, de medidas científicas, él tendrá la necesidad de ir a un especialista y que el especialista que atienda al paciente sea un especialista totalmente formado idóneo frente a la patología que el paciente esté sufriendo. Lo más importante a todos los televidentes es que
todos y cada uno de los ciudadanos colombianos tienen derecho a la atención del servicio de salud. Es muy importante. Amigas y amigos, hoy con un gran profesional en responsabilidad médica, un hombre muy profesional en los aspectos, el complemento que son el conocimiento y esas relaciones humanas. Él es Jorge Andrés Araque López, ¿cierto? Gracias, doctor, por estar con nosotros y lo esperamos siempre este año y de aquí en adelante, Dios mediante, estar viniendo constantemente. Además, de pronto lo vamos a tener en Radio de Mañana en 8, Dios mediante, y con un gran colega, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, gracias, doctor. Y repite el número del teléfono rápidamente. Bueno, les informamos que Praxis Asesoría de Defensa Jurídica nos pueden contactar en el número 300-692-9666. 300-692-9666 o en nuestra página web www.praxisasesoriadefensa.com. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Andrés Felipe Jiménez, nuestro gran director y coordinador de acá de Teleboyacá. Se fue por ahí para el estadio, no sé cómo que ama demasiado un equipo de ellos y por ahí está muy contento. Ana María Tesa, mejor dicho, Ana María Hoyos, gran profesional que se sonríe, se saca, mejor dicho, siempre provecho de estas charlas. Y qué decir de Estefanía Valencia, espectaculares profesionales. Decirles a ustedes siempre lo que les digo en los 95.4 FM, que mañana, si Dios nos permite, estamos al aire de la tarde a 5:45. No todos los que van a misa ni todos los que van al culto son santos, porque todos los que están detenidos, todos no son culpables. Les dice Byron Mejía Cardona, con la bendición de Dios. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles con la bendición del Creador.